Muy buenas. ¿Qué te pongo? ¿Me pones un zumo de piña, por favor? Claro, ahora mismo. Hola. ¿Qué tal, Carol? ¿Que estás en tu descanso? Había quedado para almorzar con Félix, pero hija, al final no podía venir. Creo que al final me voy a acostumbrar a esto y no quiero. Te entiendo tanto. La idea está igual. Creo que están con un caso muy importante, ¿no? Bueno, que han robado un maletín con material radiactivo. Sí, hija, sí. Espero que lo encuentren pronto porque si no... ¿Cómo llevas tú no ver a Lidia? Yo duermo con Félix, pero vamos, como si nada. Bueno, a ver, mejor así que cuando estaba en prisión, ¿no? Así por lo menos pues la puedo tocar, abrazar. Mejor pues eso que tener un cristal en el medio. Lo tuyo es increíble. De verdad, sí. Es que siempre ves el vaso medio lleno. que sepas que es una de las cosas que más valoro de ti. Muchas gracias, Caro. Nada. No sé, ahora intento pensar en lo que no tenía antes y lo que tengo ahora. Sí, yo debería de hacer lo mismo, la verdad. A ver, si lo pienso, cuando Félix estaba en Canarias, que nos veíamos 2 veces al mes. En fin. ¿Te pongo algo? Busco a Hanna Yusenko. A estas horas estará en el centro cívico. ¿La conoces? Oye, nena, tú tienes muy mala carica. ¿Quieres que te ponga un vaso de agua? ¿No te quieres sentar un rato que a ver si te está dando un bajón de azúcar o algo? Te pongo un zumico, un dulce o... Ay, nene, esa cría no está bien, ¿eh? A mí me da que se ha metido algo. O está enferma, o le ha pasado algo, o embarazada o algo, yo qué sé. Voy a hablar con ella, ¿vale? Que no me quedo tranquilo. Ha llegado convulsionando, con un broncoespasmo agudo. Yo diría que es intoxicación por cocaína. ¿Sabemos cuántas bolas llevaba? No lo sé, le están haciendo una radiografía con contraste de bario. Eso nos permitirá verlas y con un poco de suerte pues podremos sacárselas a tiempo. O sea, que es grave. Si las bolas pasan al intestino estaría fuera de peligro. El problema es si se quedan en el estómago. Ahí los jugos gástricos pueden romperlas y la absorción es muy rápida. El 70% de los casos acaba en muerte. Muchas gracias, doctor. Avíseme cuando sepamos algo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hey, Hola, qué rápido has llegado. ¿qué tenemos? Mujer de 23 años, se desploma a mitad de la plaza y empieza a echar espuma por la boca. ¿Y quién la atendió? Yo. ¿Tú? Sí, se cayó delante de mí. Y el médico dice que podría ser una mula. ¿Una mula en Distrito Sur? ¿Que venía de Barajas? Pues no lo sé. Lo que más me inquieta es que fue al bar a preguntar por Hanna. ¿Por Hanna? Sí. Sabía que trabajaba en el centro cívico. Iba a verla cuando le dio el jamacuco y se quedó a mitad de camino. Vamos, he llamado a Hanna para que venga a ver qué pasa. Lidia, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? En el quirófano. Van a hacerle una radiografía. Y a ver si consiguen sacarle las bolas antes de que... Perdón, dijiste que se llamaba Nuria Cuevas. ¿La conoces? Es que me sonaba el nombre, no sabía de qué y claro, es una presa que estaba en Cerro Alto. Lo que pasa es que hace tiempo que no la veía, creo que le dieron el 3er grado. Pues parece que lo está aprovechando para meter droga en la cárcel. Sí, un clásico. Empezó a sentirse mal y como sabía que una presa de Cerro Alto trabajaba por aquí, pues... Pues fue a verte. ¿Y sabéis para quién podría trabajar? A ver, yo sé que en prisión se mueve droga. Lo que pasa es que no sé quién lo controla. Antes era Rebeca y ahora se dice que son las hienas. Pero solo son rumores. ¿Podría ser Vega la que mueve ahora el cotarro ahí dentro? No creo. Sabemos que Vega mató a Rebeca. Quizá fue para quedarse con el negocio, con su negocio de la droga.
A ver, yo se lo he preguntado y ella lo negó. Me dijo que no quería meterse en eso. Pero a ver, no sé si me está diciendo la verdad o no. Bueno, no perdemos nada por preguntárselo. Déjame. Tú tranquila, no te preocupes. Lidia, yo no la conocía, te lo juro, solo de vista. Y no sé quién mueve la droga, no sé si es Vega, las hienas. Vale, tranquila. Yo te creo. Llevaba el quirófano. No han podido hacer nada por la chica. Acaban de certificar su muerte. Me dio una lástima verla así, de verdad. Pensé que igual era diabética y le había dado un bajón de azúcar o algo. ¿Cómo temblaba? Qué lástima. Además, tan joven. Me da mucha rabia no haberla podido ayudar, María. Bueno, no llegó a tiempo. No, me refiero antes, en prisión, antes de que se metiera en todo eso. Bueno, mujer, ¿y tú qué ibas a saber? Me supongo yo que esas cosas las llevarán en secreto. Tengo que intentar dejar más claro a las chicas que pueden contar conmigo. A ver si ellas lo saben. Lo tienen clarísimo, si no, no hubiera venido a buscarte. Hola, cariño. ¿Cómo estás, María? Bueno, muy impresionada, la verdad. ¿Qué quieres tomar? Pues lo de siempre. Oye, ¿habéis hablado con Vega? Sí, sí. Y ni ha visto ni ha oído nada. Y por supuesto no tiene nada que ver con el tráfico de drogas de Cerro Alto. ¿No lo crees? No es que la crea o la deje de creer. Pero vamos, que Vega es un mal bicho. Lo sabe hasta ella. Lo que pasa que eso, claro, no demuestra nada. Cuando he hablado con ella me dijo que no tenía nada que ver, que no quería tener nada que ver, pero es que la veo perfectamente capaz. Es capaz de eso y de cualquier cosa. Ella, con tal de sobrevivir, hace lo que sea, si ya lo hemos visto. Lo que ella me dijo es que ahora mismo las que llevan el control de todo son las hienas. Ya. Mañana averiguaré más, a ver si saco algo. A ver si tirando del hilo, no sé. Lo que está claro es que esta muerte no va a quedar impune. Le he prometido a la familia de Nuria que iba a averiguar qué le había hecho esto a su hija. Ah, o sea, que hablaste con la familia. Sí. Bueno, si esta mañana ha estado con ellos. Se ha ido a casa a cambiarse de ropa. Pobre gente. Se pensaban que habían terminado sus problemas y mira. Claro. Si además le concedieron ya el 3er grado, seguro que hasta tenía ofertas de trabajo y todo. Oye, Hanna, tú ten mucho cuidado, por favor, ¿vale? Claro. Si yo... Bueno, es que van a por la gente que ya está con permisos. Lidia, tengo mis prioridades muy claras. No se trata de prioridades, Hanna. Nuria no hizo esto por dinero. Estoy segura. Si lo hizo fue porque le estaban amenazando o porque yo qué sé, por miedo. Y no es la primera ni va a ser la última. Vale, amor, me estás asustando un poco. Mira, si a ti alguien te pone contra las cuerdas, ¿vale? Sea Vega, las hienas, o si te obligan a hacer algo como lo de Nuria, vienes y me lo cuentas, por favor. Lidia, si me pasara algo, serás la primera en enterarte, te lo prometo, ¿vale? Y que no te intente meter miedo en el cuerpo, ¿vale? Piensa que aquí somos muchos más los que te podemos ayudar. ¿Me lo prometes? Chicas. Oye, pues Yolanda estará súper contenta, ¿no? Sí, nerviosa. La pobre ha tenido que estar guardando el secreto porque Iván no le dejaba contarlo. Bueno, con Iván de vuelta, el piso va a estar movidito. Bueno, Iván tiene su piso también. Pero sí, podríamos poner un cartel de... Esto está lleno, aquí no se cabe, ¿no? ¿Te imaginas que Iris también se empareja? ¿Iris con pareja? No seas mala. No soy mala, soy realista. También creo que ella no es como de relaciones intensas, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues que si se echara novio sería como más intelectual que físico. ¿En serio? Bueno, ¿y tú cómo te lo imaginas? Yo qué sé, ni idea. No sé, Iris... es que es una caja de sorpresas, a saber. No sé.
Lo que sí sé es que cuando acabe Cerro Alto quiero más de esto. ¿Esto es echarnos una siesta? Sí, comer y dormir. Oh. Porque visto lo visto, creo que es el único momento que vamos a tener para nosotras solas. Hombre, no. Para aquel entonces ya estaré durmiendo aquí. También. ¿Sabes que muchos días sueño que me levanto y que vas a estar ahí? Veo que se te ha olvidado la mala leche que tengo por las mañanas. Pues sí, se me ha olvidado. Por algo dicen que el amor es ciego. Como una tapia. ¿Eso no es sordo? Bueno, porque también es sordo. Ay, Néstor. Oh, qué bien. Bien. Ya tenemos el listado de instituciones penitenciarias. ¿Qué listado? Bueno, creemos que es por lo de Nuria Cuevas. Creemos que puede haber más chicas que pasen por la misma situación que ella y queremos evitarlo. Vale, entonces, ¿en qué punto estáis? Pues en el punto que ya sabes. Os interrogamos a todas y nadie sabe nada. Nadie ha visto nada, ni las llenas, Vega, nadie. No sé, Lidia, igual hay algo que yo podría hacer. No, porque es mi trabajo. Y no quiero que te pongas en peligro. Lidia, y yo tampoco quiero que mis compañeras acaben como Nuria, haciendo de mula. Ya lo sé, ya lo sé. Pero déjanos esto a nosotros, ¿vale? Tú ocúpate de... Tú céntrate en tu vida fuera de la cárcel. Oye, ¿tú no tienes que ir a trabajar? Bueno, unos 5 minutitos más y ya está. ¿Qué pasa? ¿Te aburres? ¿Que no vas a bajar al patio? No me conviene que me dé tanto el sol. ¿Te vas a quedar aquí todo el día? Bastante me he paseado últimamente. ¿Tu madre bien? ¿Se va a recuperar o...? Bien, sí. Menos mal que la pillaron a tiempo. ¿Y habéis podido hablar de lo vuestro? Tenía razón, ¿eh? Me vino muy bien aclarar las cosas con ella, sí. Aunque no es la madre más orgullosa del mundo, pero... Bueno, te va a poder venir a ver entonces. De momento no, pero igual más adelante. Oye, ¿me dijo Hanna que habéis cambiado de camarero en el Moonlight? Sí, se ha ido de gira con el grupo y entonces Hanna nos recomendó a una chavala. Está bastante bien. La salvadora de almas descarriadas. Menos mal que no le ha dado por evangelizar, ¿eh? Mírala, por ahí viene. ¿Tú no deberías estar en el bus? Sí, es que estamos haciendo trabajo de campo, ¿no? Le estoy explicando a qué ayudas puede optar al salir de aquí y tal. Bueno, a mí también me interesa. Pero si tú ya tienes trabajo y casa. En el autobús he hablado con una chica que trabaja en el economato y me ha dicho que también estaba buscando esto, así que podríamos ir. ¿Y se lo explicas? ¿Te importa? Venga, vamos. Imagino que no habéis venido a hablar de chicos. Mucho mejor. Es una fiesta sorpresa. ¡Qué suerte la mía! No te emociones, que tú eres la piñata. ¿Tú qué quieres, marcha? No sabes cómo voy a disfrutar esto. ¿Cómo era eso? Escribir un libro, plantar un árbol y reventar una madera. Tú eres nueva, ¿no? Debiste tratarme mejor. ¿Te ha dicho Lidia algo de lo de Vega? Sí, que sigue en el hospital. Pero bueno, por lo menos su vida ahora no corre peligro.
Pues menos mal. Anda que no llegaste por la pomelo. Oye, Pomelo no. Que se ha ganado que la llamemos por su nombre. Seguro que Tati estaba esperando a que Nuria, tú y yo nos fuésemos e ir a por Vega. Es que si lo hubieras sabido... Si lo hubieras sabido no habrías podido hacer absolutamente nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿No estaban ahí juntas en su negocio de la droga? Bueno, pues igual es por eso habrán tenido problemas. O Tati se ha unido al bando de las hienas. ¿Puede ser? Tati no tiene tantas luces como para hacer nada de eso. Y Vega le da 1000 vueltas. Ya. Pero eso de que engañe a la tipa con el de seguridad, se lleven los vinos... ¿Estáis hablando de lo del Myrtle? ¿El de Cotilla? Que yo no le he contado nada. Él no me ha contado nada, que lo he vivido yo aquí, en primera persona, ayer. Pues cuéntanos. Hombre, no veas el lío que se montó. Vaya culebrón. Oye, ¿y quién es la Cotilla ahora? Pero es por el caso, es por el caso. Ah, vale. En fin, que yo estaba ahí, que estaba atendiendo, pero que no estaba atenta a lo que ellos decían. Pero claro, entre lo que hablaba el uno, lo que el otro habló luego por teléfono, pues no me hizo falta hilar mucho. Es un culebrón, sí. Sí, es un culebrón. Ya te digo, le llamó de todo, lo puso de patita en la calle, no te puedes ni figurar. Buenos días. Hola. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal, amor? ¿Llevas esperando mucho tiempo? No, ¿qué vas? Estábamos aquí de cotilleo. Bueno, pero antes de que te cuenten, ¿qué quieres tomar? Yo nada, es que he venido a verla a ella. Ah. Pero escucha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Contadme. Pues que nada, que estamos investigando el caso de un robo y que pues nos hemos enterado de un caso de infidelidad. Y habéis desatado la Tercera Guerra Mundial. Pues no te creas, porque el tipo sorprendentemente lo ha encajado muy bien. Bueno, sorprendentemente lo ha encajado bien según vosotros, porque aquí lió una, el tío estaba súper mosqueado. Normal, es que eso de enterarse, no sé. Yo la verdad es que preferiría vivir en la parra todo el día, prefiero no enterarme de estas cosas. No, yo prefiero enterarme y saber a qué atenerme. Yo también, ¿eh? Yo preferiría saber la verdad aunque me doliera. Hombre, saber que tu pareja es un picaflor. Ya, bueno, yo la verdad es que esto del poliamor no me va para nada. Si tú te enrollas con alguien, me lo dices, ¿vale? Vale. Oye, ¿y si no es un rollo de una noche, sino, no sé, algo más serio? Hombre, eso ya es más grave. Eso ya estamos hablando de tener doble vida. Eso sí que no. ¿Y tú qué? ¿Tú no te mojas? No, yo prefiero no pensar en esa posibilidad. Ah, mira lo que práctico. Bueno, lo hice así tan pancho porque sabe que no me veáis con otro. ¿Sabéis que por estadística el 30% de las personas con pareja son infieles? O sea, 1 de cada 3. Ese dato me lo ha dado Iris, por supuesto. Pues entonces, según Iris y según la estadística, uno de aquí es infiel. A ver, voy a quedar fatal, pero es que me tengo que ir al centro cívico justo en este momento. Bueno, pues yo te acompaño, no sea que por el camino te fijes en alguien. Claro. Oye, mírala qué controladora. ¡Hombre! Chao, chicos. Hasta luego, reina. Hola. Hey, ¿Ya estás? qué pronto llegas, ¿no? Bueno, es que la cita es en 1 hora. Y si pillamos tráfico o lo que sea, no sé. Julia, ¿dónde está? He quedado ahí con ella. Vale, pues nos vamos ya. Pues me dejas 5 minutitos para acabar este calendario de actividades que estoy haciendo con Carol, ¿vale? Hola, Carol, que no te he dicho nada. Ay, Lidia, hola. No te preocupes que yo también estaba con lo mío, tranquila. Esto, a ver si lo acabamos rápido. Es que nos ha fallado un voluntario. Pero entre las dos lo vamos a hacer antes, ¿verdad? Hanna es la más voluntariosa aquí. A ver, que me entere entonces, Carol. Sábado por la mañana, yoga a las... Espera un segundo. 9:30. Ah, vale. Pues a las 9:30 es buena hora. Seguro que llenáis esa clase, ¿no? Sí. Bueno, es que la verdad que en la mayoría de las actividades tenemos todas las plazas cubiertas. E incluso en algunos horarios tenemos lista de espera, o sea que muy bien. Bueno, claro, eso es que la gente está animada y se apunta. Sí. ¿Y aquí que tenéis 2 de pilates juntas? A ver. El martes, sí. Sí, bueno, es que tenemos ahí bastante gente. Pero bueno, todavía quedan plazas. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué pasa? ¿Quieres apuntar a Pilates ahora? No. Yo no. Lo preguntaba por Yolanda. Pobrecita. Sí, se lleva un buen palo. ¿Cómo lo lleva ella? Mal, lo lleva mal. ¿Pero cómo lo va a llevar si se le muere la pareja? Y de esa manera.
Sí, encima ha metido la pata en el curro y le han suspendido 3 meses de empleo y sueldo. Bueno, igual le viene bien descansar para recuperarse, ¿no? Pues yo más bien creo que todo lo contrario. Yo creo que le viene mejor trabajar y mantenerse ocupada. Oye, ¿y va al gym o algo? Que va, lo ha dejado. Y el kung fu también, con lo bien que le iba. Ahora está en casa comiendo techo. Wow, pues muy mal. No, tiene que montarse una rutina, hacer algo. Sí, yo también lo pienso. Yo que sé, algo que le haga salir de este bucle. ¿Y qué actividades le interesan para reservarle plaza? Pues no lo sé. Pero vamos, que yo creo que ahora mismo le vendría bien cualquiera. Alguna que le haga salir de casa, que le haga conocer gente. Pues revisaré los huecos que quedan y te digo algo. Vale. A ver si hay algo que le motiva. Que la pobre está fatal. Y eso que estamos todos pendientes de ella. No te preocupes, que algo le encontraremos, ya verás. Pues gracias, Carol. De nada. Mi trabajo. Carol, yo creo que esto está ya, ¿no? Sí, está ya. Está ya. Pues nos vamos. Sí. Vale. Vámonos, que no pillemos tráfico. ¿Te espero para comer? Yo creo que sí. No vamos a tardar tanto. Chao. Chao. Hasta ahora. ¿Te importa entonces que duerma contigo en tu cama? No, solo serán unos días y la cama es doble, así que... Muchas gracias. Vale, te cuento lo básico de la casa, ¿vale? La que entra primero a trabajar tiene prioridad para el baño, pero como a veces los turnos coinciden, tenemos que ser Ya rápidos. no tengo prisa ninguna, me pido la última. Vale, perfecto. Y el tema del orden, pues bueno, algunas son más ordenadas, otras menos, pero intentamos mantener todo. Pues espero que seas más ordenadita que en casa, porque... Ya, mamá. No muevas las cosas de sitio, ¿vale? Yolanda odia el desorden. me voy a llevar muy bien con Yolanda. Bueno, chicas, tengo que ir a hacer unos recados, pero luego nos vemos. Me voy. Hola. Pues no me voy. Pasa. ¿Qué tal, mañanero? ¿Cómo estás? Isma, esta es mi madre, Margarita. Ah, hola. Encantado, soy Isma, el compañero de trabajo y el novio de... De Lidia. Él es el novio de Lidia. Anda, mira. De Lidia, sí. ¿Y llevas mucho en nuestro país? Sí, llevo bastante tiempo. Bueno, a ver, en el barrio llevo muy poco tiempo, estoy ahora en mi periodo de prácticas. Ah, pero que eres policía. Sí. Como mi hija. Sí, de hecho estoy rotando ahora mismo en la UIT con ella. Estamos aprendiendo un montón el uno del otro. Bueno, pero ella es la jefa, ¿no? Que para algo es la inspectora más joven de la promoción. Mamá. Creo que sí que me voy a tener que ir porque me he acordado que tengo un montón de cosas. Pero bueno, nos vemos luego, ¿vale? A ti también. Chao. Oye, ¿qué te deja el novio? ¿Ahora el novio? Sí. Cari, ¿vienes? No, es que tenemos turno a la vez y va a entrar conmigo. Sí, justo había venido a darle los buenos días a mi amor. Buenos días, y Lidia. Buenos días. Te veo luego. Venga, chao. Como son las parejas de ahora, ¿no? Ni un beso le ha dado. Ahora todo que mensaje, emoticono. Bueno, jefa, ¿nos vamos a currar o qué? Me ducho y nos vamos. Rápido, muy rápido. ¿Llevas mucho saliendo con Lidia? Sí, llevo bastante tiempo con ella. De hecho yo... Pues flipas con la inspectora Samurai. Flipas. Tú ves a la tía ahí toda fina, toda pitiminí, toda chiquitica ahí, riéndose. Y la tía reparte hostias como panes. Ya, es que una no puede fiarse de una mujer que sonríe tanto. No, desde luego. Quien se meta con Aiko Yagami lo tiene claro. ¿Aiko? Qué nombre tan bonito, ¿no? Es que las japonesas tienen nombres muy sensuales. Pues no eres la única que lo piensa. Anda. ¿No te estarás fiando tú por la japonesa? ¿Yo? Yo estoy pillada por ti, solo por ti y para toda la vida. Entonces,
si pido sushi, no vas a estar pensando en la japonesa. Pero si queréis pedimos otra cosa, ¿eh? Marga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te presento a Hanna, mi amiga Hanna. Hola. Ella es Marga, es la madre de Iris, que ha venido aquí a pasar unos días con nosotras, ¿no? ¿Tú también eres policía? No, yo trabajo en el centro cívico. Me han hablado muy bien del centro cívico, ¿eh? Que tenéis un montón de actividades, ¿no? Sí, ayudamos a mucha gente. ¿Tú no quedabas hoy con tu novio? ¿Con quién? ¿Con mi novio? ¿Con Isma, mi novio? Es que lo hemos hecho público. Sí, lo hemos hecho público y ahí se ha enterado. Y no quedo con él hoy porque está trabajando y yo, como salía antes del turno, digo, pues aprovecho y quedo con mi amiga Hanna. Pues fenomenal, que está muy bien cuidar a las amigas, ¿eh? Que si no, luego te quedas más sola que la una. Mírame a mí. Es un error, ¿eh? Dejarlo todo por un hombre. Ni que lo digas. Oye, y una pregunta. A ver, que tu chico es muy majo, pero no es un poco joven para ti. ¿Eso digo yo? ¿Me estás llamando vieja en mi casa, Marga? No, mujer, no. Ya quisiera yo tener tus años. Lo que más da la edad en una relación ahora mismo. Que no seas antigua, por favor. Que yo soy moderna, lo que pasa es que yo no me vería con un muchacho tan joven y menos extranjero. ¿Qué digo yo? ¿Cómo puede ser policía nacional si no es de aquí? Isma tiene la nacionalidad española y se sacó una oposición. Además, no tienes que ser de ningún origen concreto para ser policía. ¿Qué? Yo también soy extranjera, Marga. ¿Hay algún problema con eso? No, mujer, pero es que a ti se te nota que eres de aquí. Sí, vamos, tiene una pinta aragonesa que no se la aguanta. ¿De aquí? ¿De Europa, mujer? ¿Qué? ¿Perdón? Vamos a dejar de hablar de geografía, ¿eh? Y vamos a pedir la cena, porque si nos va a hacer tarde. ¿Ya? ¿Vais a cenar tan pronto? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo duermo... Lejos de Madrid, como en la otra punta, pues un poquito más y no. Es que esta ciudad está grande, como un monstruo que te come. Da miedo, ¿eh? Sí. Bueno, encantada, ¿eh? De conocerte. Placer. Hola, María. Hola, guapa. ¿No tendrás una napolitana para mí hoy? Se me han acabado, cariño. Tengo croissants. ¿Quieres uno? Venga, uno con un café con leche. Muy bien. Yo un café con leche solo. Que yo ya he desayunado con Marga. Que esta mañana, por lo visto, a las 6 de la mañana le he despertado a Yolanda, que va un poquito perjudicada. ¿Qué dices? ¿En serio? Se está volviendo un poco preocupante, ¿no? Ya, pero tampoco podemos crucificarla. Yo espero que esto sea una temporadita y ya está, y que no vaya más. Ya, bueno, pero es que las adicciones no surgen de un día para otro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Le digo que no salga? ¿Que me va a odiar? No, no es eso. Solo digo que igual, entre todos, deberíamos echarle un ojo, ¿no? Para que esto no vaya más. Gracias. Gracias. Y tu croissancico por aquí, reina. Gracias. ¿Tú quieres un trozo? No, gracias. Es que los croissants que tiene aquí están buenísimos, tía. No sé dónde los saco. Me encantan. Tengo unas ganas de llevarte a París. Siempre dices lo mismo. Ya, porque es verdad, porque tengo ganas de llevarte de paseo por el barrio de Montmartre, ver la puesta de sol en las escalinatas del Sagrado Corazón, o comer en uno de esos cafés tan bonitos. Me suena muy bien. Y dormir juntas. Madre que me parió. Y si entra tu novio, que trabaja aquí al lado, mujer. Que está muy feo que le pongan los cuernos, por muy mona que sea tu amiga. Y europea. Bueno, mira, Marga, ya está. Hanna no es mi amiga. Hanna es mi novia. Pero tú no sales con el muchacho marroquí. Sí. Sí, y conmigo también. ¿Qué pasa? ¿Que soy un trío? No, Isma y yo no. Entre nosotros, pero sí con ella. Soy poliamorosa. Sí, para nosotros no hay exclusividad sexual ni emocional, ¿no? Y estamos de acuerdo los tres. No lo entiendo. Bueno, la monogamia, ¿no? Para nosotros no tiene sentido porque creemos que es todo un invento de la religión, de
del sistema patriarcal en el que vivimos y... ¿para qué enamorarse de una sola persona si puedes enamorarte de... Muchos. más de una? Pues bien, ¿no? A mí esto del poliamor me parece fenomenal. Así, mira, si te deja uno, pues siempre tiene al otro o a la otra. No como a mí, que me han dejado más sola que la una. Y, oye, perdonad, que haya montado el numerito, es que yo no sabía nada de esto. Ya, es que Lidia no te lo quería decir, pues por si no lo entendías. Ja, pero ¿qué concepto tenéis de mí? Si yo soy una persona muy abierta. Vamos, de hecho, yo ya sabía lo que era el poliamor. Pues mira, si tienes más preguntas, aquí está Lidia para responder a todas. O Hanna, porque justamente fue ella la que me metió en todo este lío. Pero creo que tengo que decirle una cosa a María de los croissants, entonces tú cuéntale. Es muy mona, ¿eh? Sí. Ya puestos a probar, oye. ¿Y Hanna e Isma están como agentes? ¿O solo contigo? Hanna... o sea, Isma sí. Isma tiene algo por ahí, creo. Hanna no. Bueno, que tú sepas. No, Hanna no, ya te digo yo que no. ¿Y esto del poliamor no es muy cansado? Sal con uno, queda con otro, organiza las vacaciones y yo con uno ya no podía. Estaba... Bueno, si te lo montas bien, es... No es tan complicado. Sí. Tenemos que hablar. Lo siento, papá, te dejo. Es por mi madre, ¿no? La situación es insostenible, Iris. ¿Es por los ronquidos? ¿A ti tampoco te deja dormir? Bueno, hay taladros más silenciosos. Pero no es por eso, porque yo me pongo los tapones y no me entero de nada. ¿Y entonces qué ha pasado? El poliamor, Iris, es lo que ha pasado. Se ha puesto muy pesada. ¿A mi madre le ha dado por el poliamor? No creo. Esta mañana nos ha pillado en la parra a Hanna y a mí dándonos un beso. Lidia, pero no podíais controlaros. ¿Perdona? Bueno, ¿y qué? ¿Os ha montado un pollo? Pues no, porque no le he dejado. Pero estaba a punto de contarle la verdad. Lo que pasa que Hanna, para encubrirte, le ha dicho que Isma, ella y yo tenemos una relación poliamorosa. Y eso ha sido una cagada. Madre mía. Ha sido como echarle gasolina. Nos ha empezado a hacer preguntas. Ya, en su línea. Sí. Así que, Iris, yo ya no puedo más, ¿vale? Todo esto se me está haciendo bola. Así que, por favor, cuéntale la verdad. Se lo contaré, sí. Vale. Y lo del piso también. Sí, no te preocupes. Por favor. Te lo juro. ¿Iris? Por el amor de Dios, ¿pero qué haces tú con ese? ¿Pero esto qué es? ¿Una orgía? Pero tú no estabas de compras, mamá. Que no me cambies de tema. ¿Qué haces tú con ese? Te lo puedo explicar todo. Sí, no necesito que me expliques nada, que tú también eres poliamorosa, ¿no? No, ¿qué va? Pero que no me lo niegues, que a mí lo del poliamor pues me parece fenomenal. Pero es que lo de esta casa es Sodoma y Gomorra, hija, aquí en medio, encima de la barra donde come tu madre. ¿Me dejas que te lo explique? Que no, que ya me lo ha explicado todo, Lidia. Bueno, todo no me lo ha explicado porque esto bien que se lo ha callado. No, a Lidia le han faltado muchas cosas por explicar. Esto también. Mira, que yo tolero a todo el mundo, que me parece fenomenal lo del poliamor, pero es que esto no está bien, no está bien. Mamá, ¿me puedes escuchar por una vez en tu vida? Oye, mira, mejor yo me voy, así habláis tranquilamente, ¿vale, chicas? Espera. Te llamo luego, ¿vale? Hasta luego, Marga. Lo que hay que aguantar. Ahora me dejas que te explique todo. Tengo un buen trabajo, buenos compañeros, una vida. Ya, pero es que yo no te puedo ver de otra manera. Para mí siempre será mi niña. Ya, pues tu niña está con Isma. Vale, ahí quería yo llegar. ¿Estás solo con él o con más gente también? No, mamá, solo con él, claro. ¿Pero que es el novio de Lidia? No, Lidia es lesbiana y está con Hanna. Tienen una relación monógama y cerrada, como yo y Isma. Lidia... Pero... A ver, no lo entiendo. ¿Entonces lo del poliamor? No, eso se lo inventó Lidia para cubrirme. ¿Pero por qué me dijiste que era el novio de Lidia? Pues porque no supe cómo reaccionar y me precipité. Y la mentira, pues, ha ido creciendo. Bueno,
Bueno, pues mira, me alegra que esta casa no sea el antro de perversión que yo pensaba. Hola. Ay, has logrado traerlo, ¿eh? Hombre, como para no, con lo que has liado. Es que es mi último día aquí. Entonces quería despedirme, pues, como toca. ¿Y has hablado con Iris? Sí. Ya me ha contado que eres lesbiana y que Hanna es tu novia. Y que tú la haces muy feliz. Bueno, a ver, eso intento. Y yo no paro de decir que soy muy moderna, que no soy racista ni retrógrada. Pero desde que he llegado lo único que he hecho es haceros sentir incómodos y juzgaros. Siento que la vida va muy deprisa y yo me he quedado detrás. Lo siento, ¿eh? Lo siento. No, hija, más lo siento yo. Perdóname, tú tienes tu vida y yo tengo que hacer la mía. Ya he hablado con tu padre. Cuando termine la fiesta, me vuelvo al piso, que se vaya él, que es el que se ha separado, ¿no? Pues ya está. ¿Y la Navidad? Pues la Navidad en el pueblo con mis hermanas, ¿eh? No hay cómo pasarlo en el pueblo, el mejor sitio del mundo. Yo me imagino que tú lo pasas aquí con tus compañeras. ¿Y con tu novio? Bueno, perdón, que a lo mejor tú no celebras esas cosas. Hombre, pues claro que no. No, qué broma, que yo no le digo que no a una buena cena. Las lesbianas también las celebramos. ¿Y por qué no te has traído a tu novia? Mamá, su novia duerme en la cárcel. Está de tercer grado. Bueno, ¿qué? ¿Comemos? Dale. Ese trabajo no nos falta. Oye, mírate esto, a ver qué te parece. Bueno, sí, muy luminoso. ¿Pero qué pasa, que vas a mudarte? Bueno, anoche me dio por apuntarme a varias webs de estas de pisos. Porque ya lo de compartir me está costando. Por los pipiolos. No solo por los pipiolos, es que al final eso es el camarote de los hermanos Max. Mis compañeras, las madres, los novios, la planta de Iris. ¿Y a Hanna también le apetece mudarse? Pues Hanna no lo sabe. ¿Pero qué pasa, que te vas a ir del piso? No. Estoy fantaseando con la idea de irme a vivir con Hanna. No sé, a ver si lo nuestro avanza hacia algún lado. Pero estáis bien, ¿no? Sí. Estamos estancadas, pero vamos, que creo que es normal porque nos vemos poco y cuando nos vemos no hay intimidad. Bah, os vendrá bien mudarlo juntas, ¿verdad? Sí, seguro. ¿Pero qué habláis si vosotros no vivís juntos? Joder, pero lo nuestro es diferente. Nosotros somos ya dos personas mayores, que tenemos ya nuestras manías, nuestras cosas. Convive con Rodillo, el Betis, los pasatiempos, lo jeroglífico. Ahí está. Pero vamos, que te entiendo perfectamente. ¿Qué me vas a entender, María? ¿Qué me vas a entender si no me entiendo ni yo? Pero que va, que ha sido solo un pálpito y ya está. Y no el único. Pues te digo una cosa. Esos son los importantes, ¿eh? Cuando a una persona le hace caso al corazón, ahí no se equivoca nunca. Ya. Pero a veces es mejor dejar las cosas como están. ¿Perdona? A ver, ¿dónde está Lidia O'Connor? La mujer lanzada y directa que todos conocemos. Entonces pasamos toda la tarde enseñando la foto de Blessing y por fin dimos con una chica que trabajaba con ella. Bien, ¿no? Sí, nos contó que en aquella época Blessing se llamaba Lovina Martínez, creo, y rezando, de verdad, que no haya vuelto a cambiar de nombre y por fin poder dar con ella. Bueno, seguro que tendréis suerte. Eso espero. Míranos. Cenando a la hora de la merienda, hablando de trabajo, cansadas. Bueno, mi cara de cansada se debe al pollito y la cachorra, ¿eh? Que ahora mismo seguro que dormíamos mejor en la cárcel. Uy, no sé yo, ¿eh? Que vas, en el fondo me dan envidia. Ojalá pudiera dormir contigo todas las noches. Ya lo sé, amor. Sí, yo también quiero. Siento mucho que no podemos ser como una pareja normal. Somos una pareja normal. Lo que pasa es que tenemos que exprimir más nuestro tiempo y ya está.
Y no es solo por lo del tercer grado, es por también mis turnos de trabajo, los tuyos. Vivimos compartiendo piso. Aunque bueno, eso puede cambiar. Lidia Alonso, ¿me estás ofreciendo ir a vivir juntas? Lo he pensado. Lo he pensado. Pero luego he tenido otro impulso. Y María me ha dicho que los impulsos se han de seguir porque son cosas que te dicta el corazón. A ver, ¿qué pasa? Que estás muy rara. Mira, desde que me enamoré de la camarera buenorra del Moonlight, mi vida ha sido una montaña rusa de emociones. Han pasado cosas muy buenas, ha habido pasión, ha habido cosas malas, idas, venidas, más idas, más venidas. La reportera mortadela por culera también. Pero siempre me he sentido viva. Y creo que eso es lo máximo a lo que puedo aspirar en la vida. Por eso, Hanna Yusenko, ¿quieres casarte conmigo? Lidia. No tengo anillo, ¿vale? No tengo anillo, no tengo nada. Porque esto me ha salido así de sopetón. Lo siento. Tampoco está improvisado, ¿eh? Que yo me he imaginado un montón de veces este momento. No me lo he imaginado así, apenas, para nada. Pero sí, un poco sí. Dime que sí, por favor, porque si no voy a pedir la cuenta y me voy a ir a la habitación a llorar. Lidia, tú sabes que yo te quiero con toda mi alma. Y yo te diría que sí con los ojos cerrados ahora mismo. Pero no puedo. Lidia, si yo estoy en la cárcel. O sea, que me vas a decir que no. Amor, ¿cómo nos vamos a casar? Imagínate nuestra primera noche de bodas. Es que... No, claro, la noche de bodas es muy importante. Todo es importante. Cada día. Y tener que cortar los mejores momentos, como ahora. Porque tengo que ir a coger el bus para ir a la cárcel. Es horrible. Quiero hacer las cosas bien. Además, nos tenemos que ir ya. Prométeme una cosa. Espérame a que termine de cumplir condena, por favor. No te voy a esperar, no tengo paciencia. Lo conseguiré antes. ¿Nos vamos? Y Hanna no se quiere casar mientras tenga que seguir durmiendo en Cerro Alto porque le da bajón. Normal. Pero sabéis que por la noche de bodas le dan permiso. Sí, lo sabemos, pero que no le sirve porque dice que vale, sí, esa noche sí, pero luego yo duermo en mi casa y ella duerme en la cárcel. Bueno, si hay cualquier otra opción, seguro que Julia la encuentra, ya verás. Oye, ¿y vosotras qué tal? Que Hanna ya me ha dicho que estás muy implicada en la búsqueda de Blessing, ¿no? Sí. Que tendría que tener noticias ya, pero no sé. Es que se han ido Miguel y Yolanda a buscarla. ¿Yolanda? Sí, sí. Miguel ha conseguido convencerla para llevarla al prostíbulo. ¿Y qué es lo que ha hecho Miguel? Porque yo llevo días intentando sacar a Yolanda de casa y lo único que recibo son bufidos. Pues no sé, muy natural, la verdad, sin... Verdad que llego tarde. Me voy. Aprovecho y acompaño a Yago. A ver, tengo que decirte que lo tengo. ¿Has oído hablar de la pulsera telemática? ¿La que utilizan para las órdenes de alejamiento? Sí, parecida. Hay que rellenar una solicitud y esperar a ver qué te contestan, pero una vez la aceptan, le ponen la pulsera al preso y puede quedarse a dormir en casa en vez de volver a la cárcel. ¿Y ya está? Eso sí, durante esas horas no puede salir de donde esté. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás dando saltos de alegría? No sé, Julia, ¿y si me rechaza otra vez? Eso no va a pasar. Hanna está loca por ti. Pero ella me ha dicho que no, una vez. Y te dio sus motivos. Creo que son más que razonables.
Bueno, no sé, estoy tonta. O nerviosa, no sé. O las dos cosas, igual. Creo que son las ganas que tengo de que salga de allí ya. Esta es la solicitud. ¿Crees en el milagro de la Navidad? ¿Por? Porque se me acaba de ocurrir una cosa. Me invitas a un café y te lo cuento. Eso. ¿Qué ha pasado? Nada, tranquila. Nada. No sé cómo te han dejado de venir a estas horas. Supuse que había pasado algo. Bueno, pues ha pasado que he tirado de mis contactos, que me han echado una mano, y el resto, pues el espíritu de la Navidad, que me ha ayudado. ¿Te han dejado traer un paquete y todo? Espera. ¿Qué es eso? Esto es una pulsera telemática. Para que pases el tercer grado fuera de aquí. ¿Cómo? Pues que si aceptas llevar esta pulsera, te puedes ir a casa. Esto es tendencia en pasar en la penitenciaria. ¿Pero así? ¿De verdad? ¿Que sí? ¿Que puede ser tu última noche aquí? Claro. ¿Dónde tengo que firmar? Hanna Yusenko, aceptas esta pulsera como señal de amor y prometes pasar el resto de las noches en casa. Por favor, dime que sí, porque se me están durmiendo las piernas y necesito... Espera. ¿Prometes pasar el resto de las noches en casa conmigo? Claro. Claro que sí. ¿De qué mundo vienes para fijarte en alguien como yo? Pues del mismo que el tuyo. Lo que pasa es que es un mundo muy grande y nos ha costado encontrarnos. Vamos a ver, Lidia, pero ¿cómo no me has dicho nada? Pero que yo me acabo de enterar también que el herido de bala era Gael. Bozón. Cata, soy yo. Me acabo de enterar por Lidia, lo siento muchísimo. Iría a verte, pero es que tengo el toque de queda. Intento mañana. Piensa que tu padre está fuera de peligro, ¿vale? Ánimo. Besito. Bueno, mira, al menos ella tampoco hoy dormirá en Cerro Alto. Cuando piensen que ya no tengo que dormir en la prisión, es que no me lo creo. Había pensado que fuéramos a cenar, pero ya se nos va a hacer un poquito tarde. Hombre, pero pedimos algo rico a domicilio, ¿no? Ah, pues sí, planazo. Además, los cachorros no están, porque hoy salían y Yolanda se ha ido a ver a sus padres. Le va a venir bien. ¿Sabes que ha tenido una discusión con Miguel? ¿Y eso? Según ella, todo lo que estamos haciendo para Blessing no sirve para nada. Vaya. Pues yo que pensaba que gracias a eso le íbamos a rescatar para el cuerpo. Pues no lo creo, ¿eh? Pero bueno, me pongo en su lugar y imagino que te pierdo y no sé qué haría con mi vida. Yo hay veces que me siento un poquito rara, así, tan feliz por la boda o porque estemos tan bien y ella tan cerca, tan mal, por... Mira, hablando de la boda, ¿tienes pensado algo? Porque a mí me gustaría casarme en primavera, no sé tú. No, en primavera no, vamos a juzgado y la primera fecha libre que tengan, ¿no? Esa. ¿Pero qué dices? No. Hanna, me quiero casar contigo ya, que me da igual que sea invierno o como que hay una tormenta tropical. Ya lo sé, pero es una boda. Hay que hacerlo bien, hay que planificar, hay que organizarlo con mimo, no ir ahí a un edificio a firmar un papel como si nada, ¿no? Además, ¿no quieres invitar a toda tu familia, nuestros amigos? Vale, que sí, que yo también quiero un bodorrio, que sí. ¿Pero te quieres casar de blanco? Hombre, me quiero casar de blanco, las dos nos vamos a casar de blanco. No quiero porque no soporto pasar fin de año sin ti. Yolanda, ¿con quién hablas? Sola.
Pensaba que estabas en Segovia con tus padres. Ya, bueno, lo que pasa es que luego me ha dado un poco de pereza y al final no he ido. ¿Has bebido? Un poco. Chicas, ¿qué pasa? Pues pasa que aquí la amiga, en lugar de irse de viaje a casa de sus padres, ha escogido un tour etílico por el barrio. Pero ¿y tú qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en la cárcel? Sí, pero mira, me han dado una pulsera telemática. Jana, da igual. Mañana no se va a acordar, porque es que esta mañana ya te lo he contado y ahora mismo ya ni te acuerdas, ¿no? Bueno, perdóname, Lidia, que no me acuerde de este detalle, ¿vale? Será porque no tengo cosas más importantes que pensar en mi vida. ¿Ah, sí? Pues explícamelas, porque estoy deseando oírlas. Vete a la mierda. ¿Cómo? Que vayas a la mierda. Escúchame, Yolanda. No, que me dejes en paz. Déjame, escucha, ya, déjala. Ahora no es un buen momento para hablar con ella. Mira cómo está. Ya, igual ese es el problema, que llevo tantos días llevándola en paños calientes que lo que necesita es un poquito de caña. Ya, pero eso no se lo tienes que dar tú, ¿vale? Porque vivís juntas y puede ser muy incómodo. Vivimos juntas. Vivimos juntas. Creo que deberíamos trabajar todas en crear un buen ambiente para que esté bien en casa y no se tenga que ir por ahí a beber. Lo siento mucho que tu primera noche te encuentres con esto, tío. ¿Con esto? ¿Sabes con qué me encontraba yo en Cerro Alto? Esto no es nada. Hola, chicos. ¿Qué tal ha ido? A ver... Me ha costado, pero lo he conseguido. Ha cedido y dice que va a hablar con Blessing. Oh, ¡qué bien, Hannah! Sí, bien, bueno, pero ha puesto una condición. A ver, dice que no va a hablar con ella ni en su lugar de trabajo ni en su casa. Por si están esos proxenetas por ahí, lo quiere evitar de cualquier manera. Entiendo. Sigue teniéndoles miedo. Sí, me ha contado, le han hecho cosas horribles y no quiere arriesgar. Dice que solo hablará con ella aquí en el centro cívico. Pero entonces tendremos que traer hasta aquí a Blessing. Tendrá que escaparse mínimo 2 horas. Eso sin contar que aunque después de la última visita a la policía y la mía, seguramente la tengan mucho más vigilada. Ya, pero si no es así, esto no va a funcionar. Necesitamos intimidad y que no haya interrupciones y que no estén esos mafiosos. Sí, que esté en un lugar seguro, con calma, tiempo, para que escuche bien la historia de Aisha y tome ella la decisión, ¿no? Sí, pero no sé. Miguel, ¿y si te haces pasar por cliente del bar? ¿Otra vez? ¿Tú crees? No sé. No lo veo claro. Primero porque creo que Blessing cuando me vea puede salir corriendo en dirección contraria y segundo porque después de la última vez que estuve allí, los de vigilancia del local seguramente me tengan fichado. Desventajas de ser tan alto. Ya no es buena idea. Voy yo. ¿Me hago pasar por una de las chicas nuevas? Hannah, ¿qué dices? Sé cómo hacerlo. Sí, no me cabe duda, pero ¿y la pulsera telemática qué? Bueno, la llevo aquí, debajo de la manga, me tapo. No sé, Hannah, lo veo peligroso, la verdad. Vas a entrar ahí para intentar sacar a Blessing. Igual después tú no puedes salir. Bueno, Miguel, pero encuentro la manera, confía en mí. Ya, ¿y si no? Y si no, ¿sabéis dónde estoy? ¿No? Venís a por mí con refuerzo. A Lidia no le va a parecer nada bien esa idea. Ya. Por eso no le vamos a contar nada a Lidia. Carol, ¿qué hacemos? Blessing tiene que salir de ahí y la única manera es trayéndola aquí al centro cívico. Lo voy a conseguir, de verdad, que no es tan arriesgado. Bueno, es muy generoso por tu parte. Vamos a organizar el plan. A ver qué te parece este, ven. Ni para ti ni para mí. Ya estás mirando vestidos de boda y todo. Hombre, pues claro. Ahora estoy flipando, ¿eh? Hay cada uno. O sea, cómo la gente se puede poner. Mira este. La pedrería esta, los volantes, los flecos. Qué mal, ¿no? Horror. Si por ti fuera te casabas en vaqueros, sí lo sé. Hombre, tampoco tanto, no sea exagerada. Pero mira, he descubierto esta diseñadora. Que, ojo, no está nada mal, ¿no? Porque son sencillos, son elegantes, son modernos. ¿Qué te parece? Pues que estarías preciosa con cualquiera, Lidia.
Este te quedaría muy bien a ti, por ejemplo, ¿no? Con la espalda así descubierta. ¿Qué te parece si vamos mañana por la tarde al atelier y los vemos? ¿Mañana por la tarde? No, mañana por la tarde yo no puedo. Tengo una cosa en el centro cívico. Bueno, pues que te sustituyan, Hanna. Es que si no, cuadrar horarios con el toque de queda, con todo, no... Nos vamos a plantar en febrero al final. ¿Qué prisa tienes? No sabía que te hacía tanta ilusión. Hanna, casarme contigo es lo que más ilusión me hace. Ya. Vale, Lidia, tengo que decirte una cosa. Por favor, no te enfades. Nos prometimos que nunca más nos íbamos a mentir, así que quiero decirte la verdad. Voy a infiltrarme en un prostíbulo para sacar de ahí a una chica. ¿Qué dices? Hanna, ¿qué dices? ¿Tú estás loca? Espera, te lo voy a contar. No es tan arriesgado como suena. Yo me meteré dentro. Miguel va a estar esperándome fuera. ¿Miguel? Miguel, sí, Miguel. Entonces yo sacaré a la chica y la llevaremos al centro cívico, donde habrá otra chica esperándola para contarle su vida, su experiencia, de cómo lo dejó. Es el caso que está llevando Espe y Carlos, ¿no? El de la chica del vudú. Sí. Lidia, la policía no puede hacer nada por ella. Blessing tiene que denunciar, pero está muerta de miedo. Hanna, tú no te puedes meter en un prostíbulo, ¿vale? Estás controlada 24 horas. Llevas una pulserita. ¿Qué van a pensar los de penitenciaria? Pues, ¿qué van a pensar si saben que trabajo en el centro cívico, ayudando a las chicas? Hanna, que no, que te estás jugando al tercer grado, tía, que no puedes ser tan egoísta. Ah, yo soy egoísta. Ayudo a la gente y yo soy egoísta. Hanna, no puedes meterte en un prostíbulo, por favor, hazlo por mí. Lo haré yo. La otra. ¿Tú cuánto rato llevas escuchando? Suficiente. Bueno, conozco a Blessing, conozco el burdel y yo no tengo un toque de queda ni voy a dejar a nadie plantado en el altar. ¿Estás segura? No, no estás segura, es una locura. O sea, esto es una locura, que no ves que tienen controladas a todas las chicas, que no va a colar. Escucha, tú llegas ahí y les dices a todos que eres la chica nueva del jefe, ¿vale? Y en cuanto todos los peces gordos se van, pues a ver, ¿quién se atreve a cuestionártelo? Chicas, es una locura. Sí, Lidia, es una locura, ¿vale? Pero creo que puede funcionar. ¿Y tú te vas a meter ahí? ¿Eh? ¿Tú crees que necesitas más problemas? Pues igual sí. Igual es justo lo que necesito para salir del agujero. Porque la realidad es que me estoy hundiendo ahora mismo. Oye, siento lo de anoche, Yolanda. Yo... No tienes nada que sentir, Lidia. Es que es muy difícil ayudar a alguien que no se deja. A veces hay que obligarle. Como a Blessing. Como a Blessing. Contadme el plan, pero lo quiero saber todo, pelos y señales. Bueno, Carlos, nosotras nos tenemos que ir yendo ya, ¿no? Sí, claro. Perdonad, es que Yolanda sin venir y yo... Sí, pero escucha, a ver, Iris no está, que ha entrado en el primer turno, pero que te puedes quedar perfectamente aquí sin ningún problema. Es un poco raro que llegue y que me encuentre aquí, ¿no? A lo mejor debería llamarla. Mira que últimamente no madruga. Ya. Pero justo hoy. ¿Tú cómo estás, Carlos? Pues se me cae la casa encima, Hanna. Así es como estoy. Y mira que Iván era mucho de dejar las zapatillas, los calcetines, que no veas cómo olía eso. Y poner la música a todo trapo en casa, pero son cosas que echo de menos. Si necesitas que alguien te meta caña, me llamas porque soy experta, ¿eh? Gracias. Compañera. ¡Ey! Carlos, ¿qué haces aquí? Es que he venido a verte. Ah. ¿Te parece mal? No, para nada, para nada. No, espera, no me toques, que estoy sudada, que he ido a correr como si no hubiera un mañana. Zumo, voy a coger un poco. Energía, ¿no? Sí. Sí, se acabó eso de arrastrarme por las esquinas como un zombie. No sabes cómo me alegra escucharte decir eso. Chicos, nosotras nos tenemos que ir, ¿vale? Os dejamos. Que mucha suerte esta tarde, ¿vale? Sí. Confío en ti. Yo también, Miranda. Pero con cuidado. Jamás voy a dejar de quererte, Iván. Y sé que te voy a echar de menos el resto de mi vida. Pero yo también necesito salir adelante. Y quiero recordarte con una sonrisa.
Te quiero, Iván. Hasta siempre. No. A ver, que yo no me caso en un bosque al atardecer, Lidia, ¿qué dices? O sea, ¿me vas a rociar con spray antimosquitos o qué? Pues sí, claro, no pasa nada porque luego te duchas. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Qué tal, chicas? ¿Habéis traído comida? Sí. ¿Comida china? ¿Hay para las 3? Claro. ¿Hay para las 3? Claro. ¿Quieres? Sí. ¿Estás bien? Sí, lo estaré. Pues claro que lo estarás, Yolanda. Vamos, no tengo ninguna duda. Por cierto, hoy ha estado Blessing en comisaría, que le han tomado declaración y ha preguntado por ti. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues mira, lo ha hecho muy bien. Me lo ha contado Julia. De hecho, ha aportado un montón de datos sobre esta mafia, así que... Los vamos a pillar. Sí. Ha declarado que había como 20 chicas esclavizadas en ese sitio. Ah, pero son 20 chicas que van a empezar el año siendo libres. Y todo gracias a ti. Porque eres muy buena en tu curro, tía. Te podrías plantear lo de dejar el cuerpo. Me lo pensaré. Bueno, ¿y vosotras qué tal? ¿Cómo lleváis la boda? Pues mira, nosotras menos en la novia, el resto no nos ponemos de acuerdo. Es que, a ver, tú lo que quieres no es una boda, perdona. Claro, no, yo lo que quiero es un bodorrio. Pero vamos a ver, ¿tenéis algo cerrado ya? No sé, el vestido. Sí. No. Bueno, no. A ver. No. Bueno, cuéntaselo. Vamos a comer primero. Oye, qué bueno está esto. ¿Qué es? No estoy seguro. Pregúntaselo a María porque los ha traído de su tierra. Tortas de recao. ¿Y eso le decimos a María que se encargue del catering de la boda? No, María viene de invitada. Faltaría más. Y bueno, María, hay 200 más. Y así todo el día. No sé, es que para invitar a 4 personas no hacemos una boda, lo siento. Ya, pero de ahí a invitar a gente por compromiso, es que eso de invitar a los jefes, no sé, no me imagino yo a Durán de testigo. Ya, bueno, chicas, vamos a dejar de hablar de la boda, que si no nos liamos. ¿Qué vais a hacer esta noche, la noche vieja? Yo tengo turno. Sí, nosotros también. Y además es que como no viene Sheila ni nada. Yo iré a la comisaría para tomar las uvas con Lidia. Vente, ¿tú también? Seguro que a nadie le parece mal. No, prefiero respetar el reglamento. ¿No vas a ir con tus padres? ¿Al polo? ¿Con todas mis tías viudas? No, gracias, ya tengo bastante viudedad conmigo misma. Jo, Yolanda. Era broma, chicos. Ay, el humor negro de la amiga. Sí, aprendí a la mejor. Oye, que estoy oyendo. Las uvas se han comido de toda la vida de Dios aquí en la parra, así que el que no esté de turno en comisaría lo quiero aquí que paso lista. Y tú no me faltes. No, vamos, estar aquí la primera. Muy bien. Acabaros eso que vengo con los turrones. Elis, jefe. Van a dar las 12. ¿Sería mucho problema si...? Anda, vete para la parra y te tomas las uvas con tu novia. Muchas gracias. ¡Feliz año! Igualmente, de verdad. A las 12:05 como máximo estoy de vuelta. Aquí te quiero, ¿eh? Venga. Ana, feliz año. ¿Has podido venir al final, mi amor? Oye, no te van a echar la bronca porque yo estoy aquí, ¿no? No, ¿qué va? ¿Qué ¿Seguro? va? No. Mira, este, que no es de nadie, para ti. No tiene alcohol, pero bueno, con algo hay que brindar. Feliz año, mi amor. Feliz año. Va a ser un buen año porque nos vamos a casar. ¿Me lo prometes? Te lo juro. A ver, ¿tú dudas? Te quiero.